Queridos hermanos, hermanas, hoy, tiempo pascual, esta solemnidad tan cercana a todos los argentinos y argentinas. La puerta de la palabra de Dios, María con los apóstoles a la espera del Espíritu Santo. Un himno de gratitud, diría, permítanmelo así, el cántico de acción de gracias más bello de toda la Escritura, el Magnificat de María, un tejido verdadero de cosas del Antiguo Testamento y de la novedad ante lo que ella espera, el Salvador del mundo. Y en el himno a los Efesios, porque cada Pascua nos ayuda a comprender a la luz del cirio pascual no solo las cosas que han ocurrido antes, sino también cómo se despliega la fuerza del Espíritu en los apóstoles, aquí en Pablo, que nos ayuda a descubrir una vez más que hemos sido bendecidos, elegidos, predestinados, redimidos, perdonados, constituidos herederos, marcados por el Espíritu Santo, adquiridos, verbos precisos y preciosos que abrazan toda nuestra condición cristiana. Y en el Evangelio tan breve diría que para San Juan, para el Evangelio o relato de San Juan, este texto tan breve es el corazón de toda la pasión de Jesús, de todo el libro de la hora de Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hay en la pasión de Juan, sobre todo el capítulo 19, que es justamente ya la pasión misma, como escenas que se van sucediendo, pero el corazón en el medio, el nudo es esta escena de la madre de Jesús y el discípulo amado al pie de la cruz. La primera escena es el camino al Calvario. Curiosamente, en San Juan no se habla del Cireneo, ni tampoco otros detalles que hemos leído en Lucas, Marcos, Mateo. Él mismo carga la cruz, como él mismo en los cánticos del siervo del Señor es el que carga el pecado del mundo. Incluso el detalle que aparece 4 veces de alguna u otra manera de la inscripción arriba de la cruz, la causa de la condena, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Como si sin que nadie lo pronunciara, sin que se escuchara la voz de Jesús crucificado, ahí está escrito. No pongas eso, pon tal cosa, lo escrito, escrito está. Se proclama aquello que quería ser impedido. El procurador romano, sin darse cuenta, presenta la última solemne proclamación de la realeza de Cristo, arriba de la cruz, en distintas lenguas para que todos los curiosos, pasantes, discípulos, los que lloran, los que se alegran, todos puedan descubrir esa verdadera profecía hecha realidad. También hay otro detalle que tiene que ver con esta escena, que precede la escena que hoy nos relata el Evangelio. Se reparten las vestiduras, pero hay algo que resulta indiviso. No lo rompamos, lo echamos a suerte. Esa túnica que se echa a suertes pareciera simbolizar la unidad indivisa de la comunidad cristiana que nace al pie de la cruz. Como dando cumplimiento a ese salmo que dice, se sortearán sus vestiduras. Ocurre en este momento, que es un momento de dolor, a nadie se le oculta esta neblina, esta pandemia, que al mismo tiempo que algunos discuten causas, cosas, ¿por qué? Otros simplemente se unen, crean, imaginan, se conectan. Estamos todos juntos en la misma barca, nos decía el pasado 27 de marzo Francisco, en una verdadera alusión a aquella escena de la tempestad en medio del mar. Estamos todos juntos. No nos salvamos cada uno por su cuenta, sino todos juntos. Y vemos esos que ayudan, los enfermeros, los médicos y tanta gente, y no me refiero solo a los que creen que ayudan y se unen
para tender una mano a aquel que sufre. Pero decía, la escena central es esta de la madre de Jesús y el discípulo amado al pie de la cruz. Si se parece cumplirse aquello que en una discusión Jesús decía a los doctores de la ley: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraerá a todos hacia Él. Aquí está la comunidad de los hijos, que nace de la cruz como familia, como muchos de ustedes están reunidos hoy, en familia, en casa, iglesia doméstica. Esta iglesia nace de la cruz y nace como familia. Tenemos a la madre de Jesús, que es señalada por ese papel de ser madre, y al discípulo amado sin nombre, que justamente nos abraza a todos nosotros. María aquí es la madre, señala su función, su papel. El discípulo es el que Jesús amaba, no por nombre. En la madre, que está llamada a ser madre de todos los discípulos, y el discípulo, que es en ese momento quien nos representa a todos los creyentes, a todos los discípulos. Así como un testamento no tiene validez sin la firma final, por más que el mismo que hace su testamento haya escrito de puño y letra todas las disposiciones, esta escena es la firma del testamento. El último acto, fundar la iglesia en la persona de su madre y el discípulo que Jesús amaba, una nueva familia. María es figura de la perfecta discípula que también ha ido madurando en el camino de la fe. Madurar en cristiano. ¿Y qué significa tener una fe madura? ¿Leer muchos libros? ¿Doctorarse? No. Saber ver el esplendor de Dios en el rostro del crucificado. Esa es la fe madura. Por eso no todos llegaron hasta ahí. No todos se animaron a ver el rostro de Dios glorioso en el crucificado. Costó mucho incluso a los apóstoles. Acuérdense el evangelio de los discípulos de Maús. Muchos se alejaron de Jesús. Aquellos que comenzaron a caminar con Él en el inicio no podían creerlo. No basta comprender tampoco, sino que es necesario compartir el destino de Jesús. La misma cruz compartida. Hay una sola cruz. Jesús no reparte cruces, sino que todos compartimos la única cruz del Señor. Ya María le había anunciado, ¿se acuerdan? Simeón, una espada atravesará tu alma. No hay dolor más grande que el dolor de una madre al ver sufrir a su hijo, porque lo hace suyo. Solo un gran amor permite hacer propio el dolor de un hijo, pero no basta. El camino de Dios en Cristo es el camino de la cruz. Y madurar en esa maternidad es también compartir el destino de Jesús. Un paso más, dar un paso más. Servir a Jesús en los hombres, amándolos y amando a Jesús en los seres humanos, pero también compartir su cruz, compartiendo el dolor de todos los seres humanos que sufren, aún de los más pequeños. Es el paso más difícil, el último, y lo que Jesús pide a su madre: he aquí a tu hijo. Y a su hijo, madurar en la fe significa acoger a la madre de Jesús como madre propia. Todo el amor que tienes por mí, tus atenciones, tu servicio, ahora, madre, hazlo por todos mis hermanos. La escena que seguirá enseguida podríamos titularla la del esconder al crucificado. Rómpanle las piernas a todos, mañana es fiesta, tiene que quedar todo muy prolijo. Basta. Eran las autoridades religiosas que querían esto. Pero de vuelta no obtienen lo que piden. Como no obtuvieron el sacar ese cartel o poner, él dice que era el rey. Cumplir. Todo se ha cumplido. Varias veces aparece en la Escritura, en este texto, el cumplimiento. Todo se ha cumplido. ¿Se acuerdan muy bien cómo en la última cena comienza? Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este es el fin. Los amó hasta el fin, hasta el extremo. Esto implica la obediencia al Padre y que se cumplan las Escrituras.
Esta es una maduración de quien sigue a Jesús. La cruz es el término del diseño de Dios. Incluso cuando dice tengo sed, para que se cumpliera en la Escritura, tiene un sentido actual en ese momento, la sed de un hombre que se está desangrando y deshidratado totalmente. Tiene un sentido hacia el pasado, abrazar la Escritura. Tengo sed, dice el Salmo 69, para su sed le dieron vinagre, y tiene un sentido hacia el futuro salvífico y simbólico. Aquello que le había dicho a la samaritana, y quizá no lo entendíamos: agua que salta a la vida eterna, quien beba de esta agua no tendrá más sed. Y decía recién, para ya aterrizar, esta escena es el ícono de la permanencia del crucificado cuando lo querían esconder. De su sangre emana sangre y agua. Una mención implícita, una revelación de los sacramentos que dan vida a la Iglesia, el bautismo, que nutren a la Iglesia, la sangre de Jesús. Un significado salvífico derramado por nosotros. Y la permanencia está en esa frase que dice: mirarán al que han traspasado. Porque un crucificado es un maldito, es un impuro, debe esconderse para la fiesta. Y sin embargo aquí es la manifestación más completa de Dios. A Jesús no le romperán los huesos, es el verdadero Cordero Pascual. Es Él el que inclina la cabeza, es Él el que entrega el Espíritu, es Él el que muere. Así se comprende aquello que había dicho: nadie me quita la vida, yo la entrego. Era el día de la preparación, crucificado a la hora sexta, cuando se inmolaban los corderos. Este es el justo perseguido, protegido por el Señor, a quien no le quebrarán los huesos. Y esa herida del costado tiene un valor redentor, el don mismo del Espíritu. La Iglesia nace de esa escena tan actual. Qué hermoso que sea el Evangelio que la providencia ha querido para esta fiesta de Nuestra Señora de Luján, en momentos tan difíciles, ¿por qué no decirlo crucificantes? Muchos lo han visto a Jesús crucificado, pero pocos lo han comprendido. El intento de los hombres de sacárselo de encima ha sido el diseño de Dios. Contemplarán al que han traspasado. El crucificado es el glorioso. En la primera escena, un pedido: saca ese título, Rey. En la última escena, otro pedido: saca este cuerpo que nos molesta. Pero todos los contemplarán. Pilato había proclamado sin quererlo: y termino en la realeza de Cristo. Y termina la escena que todos contemplarán al que han traspasado. Es el triunfo de Jesús, y en ese triunfo se cumplen las Escrituras, porque el crucificado es el glorioso. Y he descrito simplemente todo lo que ha pasado a través de la mirada de María y del corazón de María. Dios está, decía Benedicto XVI, con los crucificados, no con los que crucifican. Y ahora se entienden aquellas tres frases sueltas en el Evangelio de Juan, en el diálogo con Nicodemo, en la discusión con los fariseos, en el capítulo 8 y en el capítulo 12, tres escenas donde dice Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Ese es el sentido de la cruz. Cuando ustedes, capítulo 8, hayan levantado en alto el Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. Aquella expresión que tan combatida ha sido. ¿Cómo dices yo soy? No tenés 50 años. Y antes que Abraham fuera, tú eres, pero estás loco. Yo soy. Y solo Dios es el que podía decirle a Moisés: yo soy el que soy. Y finalmente, esa frase que ya cité: cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. María comprende que Jesús está en la cruz para que tengamos vida eterna, para que sepamos que Él es, para que también seamos atraídos todos hacia Él.
que la Virgen de Luján nos cubra con su manto, sabiendo nosotros que ella nos mira y por eso hoy la miramos.